Bueno, queridos amigos, estamos aquí en corartv.com, la señal internacional que llega a todos ustedes. Aquí en compañía del doctor Miguel Treyes Centurión, anestesiólogo de Médicos Sin Fronteras, nada menos, un peruano del cual podemos sentirnos totalmente orgullosos. Bienvenido, Miguel, a esta tu casa, a este tu programa Antes del Mediodía. Tu saludo, por favor. Bueno, muchas gracias, Delia, y muchas gracias por invitarme a este programa. ¿Y cómo te ha recibido Perú? Yo sé que tú siempre vienes y bueno, departes con todas tus amistades que te tienen un cariño muy especial. Y bueno, ¿qué has estado haciendo en estos últimos días en Lima, Miguel? Bueno, yo creo que cuando llega al Perú, lo que uno más extraña es la comida. Claro. Yo creo que cuando el peruano que viaja al extranjero sufre por su comida. Sí. Y porque la comida peruana es muy variada, sobre todo, no es monótona, no es de una sola cosa. Por lo tanto, claro, me he dedicado a comer. Ah, qué bueno. Voy a seguir los ejercicios que acabo de ver antes. Sí, justamente. Creo que vaya al club para adelgazar, sí. Sí, para ponerte en línea, que tú te mantienes, pero es guapísimo. Ustedes no lo ven, chicas, por favor. Miguel, tú eres un médico con una larga trayectoria. ¿Ya cuántos años dentro con tu campo médico? Bueno, yo acabé mi carrera en el año 1990 y en 1991 comencé a hacer mi servicio rural, justo en la época que se declara el cólera en el Perú. Y yo me acuerdo que toditos los médicos elunistas nos llamaban los colerólogos, porque nos entrenaron en el Ministerio de Educación para justamente hacer frente a esta epidemia que felizmente salió bien. Y bueno, estuve trabajando así y a partir de 1997, luego que acabé mi residencia en anestesiología y reanimación, estoy trabajando como anestesiólogo. Claro, tú has estado en varios puntos del Perú, sobre todo en zonas donde había mucha pobreza, ¿no es cierto? ¿Tú dónde has trabajado aquí en el Perú? Bueno, como médico general estuve en el norte Chico, Las Salinas de Huacho y Barranca. Y ya como médico anestesiólogo trabajé en la ciudad de Huancavelica, tanto en el Ministerio de Salud como en eSalud, y igualmente luego tuve un periodo de trabajo en Cerro de Pasco, exactamente igual, tanto en eSalud como en el Ministerio de Salud. Claro, Miguel, tú has tenido un cargo muy importante en Huancavelica, ¿no es cierto? Tú has sido director regional del Hospital MINSA de Huancavelica, ¿no? Del Hospital Departamental. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia? A ver, cuéntales un poquito acá a los espectadores, ¿qué experiencia tuviste ahí? Bueno, yo pienso que fue una experiencia muy bonita, sobre todo cuando uno es profesional, no nacido en la zona. Claro. Porque era muy difícil entender la manera de vivir la persona. Y yo me acuerdo que en esa época, estamos hablando pues de 1997, eso ya ahora es prehistoria, digamos. Bueno. Porque cuando uno va a Huancavelica y ve el desarrollo que ahora en la salud, es solamente para agradecer a Dios todo lo que se ha avanzado, ¿no? Entonces, en 1997 había mujeres que se morían, inclusive en la ciudad de Huancavelica, por dar un parto. Sí. Porque simplemente no es que no tuviesen acceso a salud, y siempre lo digo, acceso tal vez hay. El problema es que la gente no se siente identificada con un tipo de medicina que no la consideran a ellos. Entonces, yo me acuerdo que juntamente con un grupo de ONGs se hizo un proyecto antropológico de investigación, de saber por qué las mujeres, hablamos de las mujeres campesinas, las mujeres no hispanohablantes, quechohablantes, ¿por qué no llegan al hospital y se mueren? Entonces vimos dos factores. El primer factor era el miedo a lo desconocido, porque ver un hospital, ver gente de verde, ver gente o de guinda como las obstetrices, ver gente que no habla su idioma, que no la comprende, que le gritan a veces, que se desesperan porque el médico que está desnaturado, y no es que grite por malo, pero grita porque por la presión, que te frustra que el paciente no te entiende. Por un lado, y por el otro lado, que también es la tradición, que a veces no es buena. Y siempre luchamos con las madres de las gestantes, porque te decían, mire doctor, yo he dado a luz a 6 hijos y no me he muerto. ¿Y usted por qué me dice ahora que mi hija se puede morir? Entonces luego de eso, en Huancavelica inauguramos dentro de la sala de parto una sala que le llamamos Gualmipa Huachacuna Huasi, que era la sala de partos tradicional, donde pusimos exactamente como ellos en sus hogares en las montañas
dan a luz, pusimos una soga, pusimos oscuridad, porque no le gustaba dar a luz en cosas luminosas, le pusimos pellejo, e incluso pellejo de animales para que se sientan cómodos, e inclusive les permitíamos que traigan a su partera tradicional o a su madre para que le ayuden. Y el equipo de salud estábamos a la expectativa, a un costado. Claro. Si el parto salía bien, que era la mayoría de los casos, excelente. Pero el problema es si sale mal. Claro. Entonces, si salía mal, ahí estábamos. Claro, ustedes ya entraban. Y era interesante que las mujeres jóvenes, sobre todo las jóvenes, con un trabajo de parto prolongado, no podía salir el bebé, se la transfería a la sala de parto normal. La obstetriz hacía su especialidad por la cual he estudiado tanto. Claro. Y el bebé salía, ¡pum! ¿No? Luego al bebé se lo ponía en la cama de reanimación neonatal con luz caliente para que el niño no se enfríe. Las mamás felices. Claro. Y esas mamás ya luego jamás iban a dar el parto de manera tradicional, iban a buscar el parto de manera, digamos, médicamente correcta. Y ahora que estoy en Huancavelica, que vengo a veces al Perú, me voy al hospital, sí, pero ya no existe esa sala, Sí. porque ya no hay razón de Claro. ser, ya cumplió su cometido, Claro. de lo cual estoy muy orgulloso. Una transición, ¿no es cierto? De lo cual estoy sumamente Qué orgulloso. bueno, Miguel, yo te felicito. Yo conocí de cerca tu trabajo y por eso es que también la invitación la considero muy importante. Y bueno, yo también aprecio el hecho de que hayas hecho una buena labor profesional médica y también una buena labor humana, por lo cual tú aún conservas muchas y muy buenas amistades en Huancavelica, por lo que siempre que vienes al Perú te das un tiempito y retornas a las zonas donde tú has trabajado, porque eso manifiesta de ti que eres pues una persona agradecida, ¿no? Y eso es algo que no se encuentra así nomás, Miguel. Y bueno, y con respecto a tu trabajo en la misma dirección, ¿cuáles fueron los problemas que tú pudiste enfrentar y solucionar? ¿Cuál fue tu contribución a ese nivel para Huancavelica? Bueno, yo creo que en realidad el contexto político era muy difícil. Teníamos, en esa época, estábamos en la época de Fujimori, el segundo gobierno. Dicho sea de paso, en el momento que yo era director, nadie sabía o muy poca gente se imaginaba de ciertos casos que ahora se le acusan al señor Fujimori, ¿no? Claro. Entonces uno trabajaba de manera técnica. El problema también era que las regiones o subregiones, Huancavelica esa época era subregión de la región Huari, Libertad de Huari, claro. Entonces era muy difícil la cadena de mando. Y era muy difícil para ser director de hospital ver quién era tu interlocutor para decidir algo. Entonces el contexto político era muy difícil. Y también yo viví la época donde Huancavelica cambia. O sea, cuando comienzan a llegar médicos especialistas a apoyar a los médicos generales que con su buena voluntad y su gran experiencia habían pues hecho de ginecólogos, de cirujanos, y yo los entiendo. Cuando llega una nueva tecnología que no estaba disponible allá en Huancavelica, por ejemplo la cirugía laparoscópica llega cuando yo soy director. Entonces los médicos que hacían cirugía y que yo los considero cirujanos porque han salvado cuánta gente su vida, o los médicos internistas, llega una tecnología nueva como la cirugía laparoscópica y llega un joven pues de 27, 28 años, especialista y que sabe hacer, lógico, con gran razón, yo los entiendo, se sentían un poco frustrados, un poco puestos a un costado. Eso fue una dificultad muy... Yo me acuerdo que era un anestesiólogo una quincena, otro anestesiólogo otra quincena, Claro. un ginecólogo una quincena, un ginecólogo otra quincena. El hospital del Ministerio de Salud con el hospital de salud coordinaban, porque si un anestesiólogo se iba, entonces el anestesiólogo que se quedaba eventualmente tenía que cubrir las emergencias del otro hospital o transferir los pacientes de un hospital a otro. Claro. Ahora pues uno cuando va a Huancavelica es una cosa increíble, ¿no? Hay creo que 8 anestesiólogos, 8 ginecólogos, o sea, es gran progreso. Qué bueno, Miguel, yo sé que tu experiencia a ese nivel pues también te enriqueció, ¿no? También te fortaleció. No, sí, fue fantástico. Claro, yo me imagino. Y bueno, creo que culminaste en la parte profesional médica aquí en Cerro de Pasco, ¿verdad? Bueno, estuve en una época de Cerro de Pasco cuando dejé de ser director de hospital, justo al final del año
cambiar un poco de zona y me fui al Seguro Social de Cerro de Pasco. Pero luego que hice una maestría, al regresar al Perú, me invitaron a trabajar en Huancavelica. Entonces, de nuevo regresé a Huancavelica en 2002 hasta el 2006. Sí, bueno, y de ahí pues has hecho una transición maravillosa, Miguel. Te has ido a Médicos Sin Fronteras, nada menos. Dime, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, normalmente la gente en el Perú, nosotros no conocemos mucho Médicos Sin Fronteras, porque es una organización que si estuvo presente en el Perú antes, lo estaba en lugares muy definidos, como en El Salvador, como en la cárcel de Lurigancho, para ver pacientes de SIDA y tuberculosis. Pero el Perú, felizmente, ha progresado tanto de que realmente no hay necesidad de que una organización internacional venga a ayudar, porque el Perú cuenta con profesionales de calidad. Tenemos una infraestructura, si bien es cierto, falta mucho, pero la tenemos, y hay los recursos económicos. Claro. Entonces, la gente en el Perú no conoce mucho. Uno va, ve la televisión, terremoto en tal país, Médicos Sin Fronteras, y yo pensaba que era una organización para europeos. Cuando hice mi maestría en salud pública, que la hice en Bélgica, conocí mucha gente que estaba haciendo salud pública, que trabajan en Médicos Sin Fronteras. Entonces, conversando, ¿y ustedes qué es esto? Me conversaron todo. Y decidí, yo estaba en Amberes, decidí viajar a Bruselas a ver, a averiguar, postulé e ingresé. Pero siempre dije, no, yo he hecho mi especialidad, he hecho maestría en salud pública, regreso al Perú a seguir trabajando, lo cual hice. Pero en el 2006 me dio una invitación para, no me acuerdo esa vez, me proponían o te vas a Somalia o te vas a Sudán del Sur. Ay, mira, qué interesante. Y dije, me voy a Sudán del Sur porque claro, vi Google, vi que había un río, dije al menos habrá un poquito más de vegetación que el otro lado. Y desde agosto del 2006 trabajo prácticamente sin parar en Médicos Sin Fronteras. Sí, sí lo sé, te sigo por el Facebook y veo toda tu actividad. Tú has estado, Médicos Sin Fronteras tiene una presencia también durante las grandes catástrofes, ¿no es cierto? Claro. ¿Dónde has estado? Bueno, Médicos Sin Fronteras tiene presencia en las catástrofes tanto naturales como afortunadamente las catástrofes creadas por el hombre, ¿no? Bueno, yo estoy en varios países, normalmente como especialista en anestesiología, estamos justamente en lugares de desastre y de conflicto, ¿no? Porque yo no voy a vacunar contra la meningitis, yo voy a hacer anestesia. Entonces, ¿dónde he estado? He estado pues casi en un montón de países, he estado en Sudán del Sur, he estado en Congo, he estado en Burundi, he estado en Costa de Marfil, he estado en Níger, por decir de África, ¿no? He estado en la India, he estado en Afganistán, he estado en Pakistán, he estado en Irak. Hace unos meses estuve en Siria por el conflicto actual armado que se da. Entonces sí, he conocido y he trabajado mucho en condiciones obviamente bien básicas, pero tratando siempre de mantener la alta calidad que un médico debe dar a sus pacientes. ¿Cómo un grupo de profesionales de la medicina, que es una profesión muy humana, puede manejar no sé, el tremendo desastre, el tremendo dolor humano que puede encontrar? ¿Cómo lo manejan? Bueno, empezando que lo importante es que Médicos Sin Fronteras es una organización inmensa. Hay más de 2.000 gente ahorita, personas en el campo trabajando. Tenemos dos bases logísticas, una en Bordeaux, en Francia, y otra en Bruselas, en Bélgica, inmensas, con kits, con sets, con módulos de atención, cosa que, por ejemplo, hay un desastre y se dice, se va el kit con todo lo que puede utilizar 1.000 personas, o 2.000 o 3.000. Pero hay que entender también que el médico, si bien es cierto se llama Médicos Sin Fronteras, no somos los más, somos los menos, porque por cada médico requerimos enfermeras, técnicos, ingenieros, logísticos, administradores, financistas, periodistas como tú, para que hagan el vínculo entre nuestra misión y la población. Entonces es un grupo muy heterogéneo de profesiones y sobre todo lo que es muy interesante, muy internacional. Mira, qué interesante. Es decir, que no solamente los médicos, sino otras profesiones afines que puedan complementar el trabajo de Médicos Sin Fronteras pueden postular. Por supuesto. ¿Cada cuánto tiempo hay
momento para hacer el ingreso, bueno, para postular? Normalmente la postulación se hace web, está basada en la web. Se entra a la página de Médicos Sin Fronteras y te dan todos los idiomas habidos y por haber. Perú está dentro del área de influencia o de reclutamiento de Buenos Aires. Ah, correcto. Entonces se comunican, bueno, envía hay una página donde se baja un formato que online se escribe y es enviado. Entonces cuando sale país de origen, mejor dicho, país de residencia, porque tú puedes ser un peruano viviendo en México, ¿no? Claro. Entonces, país de residencia Perú, inmediatamente esta base de datos pasa a la Oficina de Reclutamiento de Buenos Aires, que se comunica con la persona, ¿no? El gran problema de los latinoamericanos es la falta de conocimiento de idiomas. Claro. Nosotros solo conocemos español y para trabajar en un internacional mínimo hay que hablar inglés. Y si conoces el francés, mucho mejor. Sí. Claro, ambos idiomas serían muy interesantes. Sí. Escuchando acá el asistente de producción, ¿no es cierto? Ya, pues él como comunicador está a punto de terminar la carrera, podrías también irte por ahí, mi estimado Ricardo, ¿no? Miguel, en estos momentos sé que tu labor no solamente es de asistencia médica como anestesiólogo en Médicos Sin Fronteras, sino también estás dando capacitaciones. ¿Cuáles han sido tus últimas capacitaciones? Bueno, yo tuve la suerte, no sé si era suerte o por lo que yo trabajaba duro. En 2008 logré acceder a una plaza a nivel de sede. Entonces ahorita yo soy el encargado, el que me responsabiliza de todas las actividades quirúrgicas que hace Médicos Sin Fronteras. Y yo tengo a mi mando un grupo de especialistas, tanto anestesiólogos, cirujanos, ginecólogos, emergencistas e intensivistas, que hacemos una unidad de lo que llamamos medicina quirúrgica y aguda. Y por ese trabajo que tengo, aparte de que, claro, voy a muchos lugares a ayudar a trabajar como anestesiólogo, porque siempre te queda ese gustito de hacer tu anestesia, que tanto has estudiado. Pero yo me siento más ahora, luego de haber trabajado tantos años como anestesiólogo, me siento más identificado con lo que es salud pública, me encanta. Entonces nosotros, en mi función es, como enviamos profesionales de Australia, de Japón, de China, por estar Congo, una de mis mejores misiones es que las actividades quirúrgicas que se den con calidad. Claro. Yo no creo y lucho contra el doble estándar. Decir, porque son congoleses y son pobres, no me interesa mucho la esterilización. No. Claro. Yo trato de mantener la calidad en los mejores estándares posibles, de acuerdo al medio, y tratar de siempre mejorar el servicio quirúrgico. Entonces, de ese lado, ahora más me dedico a evaluar proyectos y supervisar, ¿no? Y lo que es un poco, cuando regresas a hacer los reportes de 60 páginas, eso es un poco... Claro. Y aparte, por el cargo que tengo y por la gran experiencia que tengo, he sido invitado, por el año pasado estuve en Johns Hopkins, en el Bloomberg Medical School, dictando en una maestría allá, dictando una charla sobre cómo hacer cirugía en cosas precarias. Dicto clases en una maestría en la Universidad de Verona, en Italia, una semana. Estuve invitado en Nueva York para un simposio sobre cómo hacer que los datos quirúrgicos sean puestos en estadística para poder saber, porque nadie sabe cuánta gente requiere de una apendicectomía en África. Claro. No se sabe, ¿no? Voy a Hong Kong todos los años a dictar clases, una semana más o menos en agosto. Entonces paro movilizándome. Sí, aparte que participamos en conferencias internacionales. Acabo de estar hace 3 semanas en Hyderabad, en India, dictando una charla sobre cómo podemos poner unos equipos ortopédicos para salvar las extremidades y no amputarlas, ¿no? Entonces, en realidad es muy interesante y muy vasto lo que se hace. Sí, yo lo sé, como vuelvo a repetir, te sigo en Facebook y un día estás en Asia, otro día estás en Norteamérica y estás así, me parece excelente. Yo siento orgullo de saber que un peruano está posicionado de esa manera dentro de Médicos Sin Fronteras y está siendo un embajador de lo que es la medicina peruana, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo, Miguel? Es bien difícil porque yo me siento muy bien en Médicos Sin Fronteras. Yo creo que he logrado llegar a un lugar donde me siento
¿cómo te puedo decir? Me siento útil. Y a mí siempre ha sido, ¿por qué trabajé en Huancavelica? ¿Por qué trabajé en Cerro de Pasco? Lo hice por mi vocación de servicio, de servir a la gente menos favorecida. Yo me acuerdo que en Huancavelica nos íbamos a Pampas, a Angaraes, a hacer campaña de salud, a Pucará, ahí en toda la Puna, haciendo campañas en tiendas de campaña. Eso siempre me ha encantado. Y eso es lo que ahora en Perú no se hace mucho, porque por ejemplo en Huancavelica, ahora en cada capital de provincia hay un hospital. Ya para qué ahora hacer campaña, ya que hemos progresado. Entonces yo creo que me siento más útil estando en el Congo, estando en Burundi, yendo a Afganistán 2 veces al año, tratando de poner un hospital de campaña en Siria. Eso me parece mucho más ahora, que me da más, y obviamente en el campo médico uno nunca deja de aprender. Entonces estoy aprendiendo mucho, y sobre todo lo que más me abre mi percepción es que conozco tantas culturas diferentes. Y el mundo pues es una amalgama de culturas, religiones, tipos de comida. Cuando yo dije al principio que la comida le extrañaba, es porque es mi comida. Pero yo imagino que un afgano su comida le encanta, ¿no? A un indio le fascina su comida, ¿no? Entonces, claro, a veces yo creo que hay que respetar también a todos, y la mejor manera de entendernos en el mundo, por lo cual no hubiesen guerras y tanta xenofobia, tanto racismo, tanta exclusión, es que aprendamos a respetar y a entender la cultura de nosotros. Que la de nosotros no es la única, que la de nosotros no es la mejor, sino es una de tantas que hacen el mundo tan bonito para vivir. Claro. Miguel, ¿te tendrá de nuevo el Perú en algún cargo? No sé, yo tengo muchos compromisos ahora con Médicos Sin Fronteras. Estamos en proyectos con la Cruz Roja Internacional, con la Organización Mundial de la Salud. Estamos tratando de publicar, sobre todo, cuáles son las necesidades básicas en cirugía de emergencia en los países con bajo desarrollo. Interesante. Porque lo que pasa es que con la medicina actual ya menos gente se muere, digamos, en los países en vía de desarrollo, pero el nivel de médicos no sube. Aparte que hay un gran drenaje profesional. Yo creo que, por ejemplo, hay más médicos de Costa de Marfil en Francia que en Costa de Marfil. Entonces, hay todo un desfase, y si a eso incluyes que un médico, inclusive en el Perú, se acostumbra a trabajar con herramientas en el hospital que no las encuentra en un país en vía de desarrollo. Es bien difícil. Yo me paro, bueno, yo soy de la vieja escuela, pues, y para cómo todavía para más trabajé en Huancavelica, donde en esa época, yo no hablo ahora pues es otra cosa. En el año 98 te ibas pues a Angaraes a hacer anestesia raquilla, no sé dónde. Entonces yo ya me acostumbré, pero la nueva generación no. Estamos llegando a que un médico te va a operar la oreja derecha, pero no a la izquierda. Entonces, eso también estamos trabajando con Harvard en Estados Unidos para tratar que los currículos de los médicos cirujanos que vayan saliendo sean más amplia, que un médico cirujano, porque un médico cirujano, no creo en el Perú, pero ya en los países europeos nadie te sale a hacer una cesárea. Ya no. Sin embargo, la cesárea es la actividad quirúrgica más común en el mundo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se están planteando que tal vez sería bueno volver a decir a los cirujanos que pasen, pues, inclusive te va a hacer cirujano plástico. Pero pásate pues un stage para ver cómo se hace una cesárea, ¿no? Pues sería excelente. Entonces en eso estamos. Bueno, Miguel, mira, qué buena conversación, qué sustanciosa conversación hemos tenido, cuánto hemos aprendido con el doctor Miguel Treyes Centurión, que hoy día nos está visitando en Cora RTV, la señal internacional. Entonces, Miguel, yo agradezco mucho tu presencia, vuelvo a repetir, eres un orgullo para el Perú, ya te estás paseando nuestra bandera por diversos países dando tu asistencia médica, tus palabras de despedida para nuestros televidentes. Yo quisiera agradecer esta entrevista, sobre todo porque me da la oportunidad de indicar a la gente, a los oyentes, a los televidentes, qué es lo que hacemos, qué es Médicos Sin Fronteras, y decir a los profesionales del Perú que también los peruanos hay sitio, hay mucho latinoamericano que trabaja en Médicos Sin Fronteras. A veces yo me acuerdo, para acabar, 2007, yo estoy en el medio del Congo y recibo una llamada de radio, fue 2008, el terremoto de Pisco, 2008.
recibo una llamada de radio de 3.000 kilómetros de otro pueblo, la linda peruana. Mira. Yo no la conocía y me dice, oye, ¿tú eres Miguel? Sí, tú eres peruano, sí. ¿Te has enterado? Ha habido un terremoto en el Perú. Y así uno va conociendo gente. Entonces yo creo que peruanos, las universidades de Perú sacan muy buenos profesionales. Sí, eso sí. Yo creo que el profesor peruano debe salir a la palestra, a lo que haga una recomendación, inclusive cuando era docente en la Universidad Nacional de Huancavelica, en la Facultad de Enfermería, le decía a todo el mundo, estudien idiomas, que es lo que les abre la puerta al mundo. Eso es cierto. Con eso acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Me acompañas un momentito aquí? Bravo, un aplauso para él.